Imagina una isla donde la niebla abraza castillos antiguos, donde la música parece salir de la tierra y donde las historias se cuentan desde hace más de 1000 años sin perder su fuerza. Esa isla es Irlanda, un país pequeño en tamaño, pero gigante en memoria, que fue hogar de celtas, vikingos y monjes que salvaron el conocimiento de Europa. Y aquí va una curiosidad. Durante siglos, Irlanda no tuvo serpientes, y no por magia, sino por su geografía. Hoy vamos a viajar por una historia llena de leyendas, dolor, resistencia y orgullo. Una historia que todavía late en cada rincón de esta isla verde. Antes de comenzar este viaje por la historia de Irlanda, suscríbete al canal para descubrir las historias más fascinantes del mundo, contadas de forma clara y envolvente. 1. Una isla verde en el borde del mundo. Imagina que estás mirando un mapa antiguo, de esos donde el mundo parece terminar en el océano. Allí, en el extremo occidental de Europa, aparece Irlanda. Durante siglos, fue vista como una isla lejana, casi olvidada, separada del continente por mares fríos y agitados. Y esa distancia lo cambió todo. El color verde que hoy asociamos con Irlanda no es solo una imagen turística. Es el resultado de lluvias constantes, tierras fértiles y praderas que parecen no tener fin. Este paisaje moldeó la vida de sus habitantes desde el primer día. Aquí la gente aprendió a vivir mirando el cielo, esperando el clima, respetando la naturaleza. No había grandes desiertos ni montañas imposibles, pero sí un entorno que exigía paciencia y adaptación. Estar en el borde del mundo también significó protección. Mientras grandes imperios crecían y caían en Europa, Irlanda permanecía relativamente aislada. Ese aislamiento permitió que sus costumbres, su lengua y sus historias se desarrollaran de una manera única. Era una tierra donde la tradición se transmitía de boca en boca, alrededor del fuego, generación tras generación. Pero no te equivoques, aunque parecía un rincón tranquilo, Irlanda nunca estuvo dormida. El mar que la separaba del resto del mundo también la conectaba. Por él llegarían comerciantes, exploradores y más tarde invasores. Y justo ahí comienza el verdadero movimiento de esta historia, porque muy pronto los primeros seres humanos pondrían sus pies en esta isla verde, dispuestos a hacerla su hogar. 2. Los primeros pasos humanos. Después de miles de años cubierta por hielo y silencio, Irlanda empezó a recibir a sus primeros visitantes humanos. Hablamos de hace más de 10.000 años, cuando el clima comenzó a suavizarse tras la última edad de hielo. No llegaron en grandes barcos ni en caravanas organizadas, sino en pequeños grupos, siguiendo animales, buscando comida y un lugar seguro para vivir. Estos primeros habitantes eran cazadores y recolectores. Vivían de la pesca, de la caza de ciervos y del uso inteligente de lo que la naturaleza ofrecía. No construían ciudades ni castillos. Levantaban refugios simples y se movían según las estaciones. Su vida estaba completamente conectada al ritmo de la tierra y del mar. Con el paso del tiempo, algo cambió. Alrededor del 4000 a.C. llegaron nuevos grupos humanos que trajeron una idea revolucionaria: la agricultura. Empezaron a cultivar la tierra, a criar animales y a establecerse de forma permanente. Aparecieron las primeras aldeas y con ellas una relación más profunda con el territorio. De esta época también nos quedan huellas sorprendentes, como los monumentos megalíticos, enormes estructuras de piedra construidas mucho antes que las pirámides de Egipto. Lugares como Newgrange nos muestran que estas personas no solo pensaban en sobrevivir, sino también en el tiempo, el sol, la muerte y la vida. Así, paso a paso, Irlanda dejó de ser solo una isla verde deshabitada y se convirtió en un hogar que con el tiempo recibiría nuevas culturas, nuevas creencias y un pueblo que marcaría para siempre el espíritu de la isla.
Los celtas. 3. El misterio de los celtas. Con el tiempo, Irlanda ya no era solo una tierra de agricultores y monumentos de piedra. Alrededor del 500 a.C., nuevos pueblos comenzaron a llegar desde Europa continental. Eran los celtas, y con ellos, la isla entró en una etapa que definiría su identidad para siempre. Los celtas no dejaron grandes edificios de piedra como los romanos, y por eso su historia tiene algo de misterio. Pero lo que sí dejaron fue una cultura poderosa, basada en la palabra, la música y los símbolos. Para ellos, la naturaleza no estaba separada del ser humano. Los ríos, los árboles y las colinas tenían alma y significado. Trajeron una lengua que sería el origen del gaélico irlandés, así como nuevas formas de organización social. La isla se dividió en pequeños reinos, gobernados por jefes guerreros. No existía un rey único, el poder estaba repartido y las alianzas cambiaban constantemente. Esto hacía a Irlanda dinámica, pero también llena de rivalidades. Los celtas eran expertos en el trabajo del hierro. Sus armas, escudos y joyas no solo eran útiles, sino también bellas. Espirales, nudos y formas curvas decoraban todo, reflejando una visión del mundo donde nada era rígido, todo fluía. Pero quizá lo más importante fue su manera de contar historias. Los celtas creían que el pasado debía recordarse, no escribirse. Así nacieron las leyendas de héroes, batallas y criaturas mágicas, relatos que sobrevivieron siglos gracias a la memoria colectiva. Y mientras esta cultura se arraigaba profundamente en la isla, surgió una figura clave que guiaba la vida espiritual y social de los celtas, los druidas. Con ellos, Irlanda entraría en una era de clanes, rituales y mitos que aún hoy siguen vivos en su imaginación colectiva. Si esta historia te está ayudando a imaginar la Irlanda antigua, deja tu like y suscríbete. Eso apoya mucho este contenido. 4. Druidas, clanes y leyendas. Con los celtas ya establecidos, Irlanda comenzó a latir al ritmo de los clanes. Cada clan era como una gran familia, unida por la sangre, la tierra y la protección mutua. Vivían en pequeños territorios, defendían sus campos y seguían a un rey local, elegido más por liderazgo y prestigio que por coronas doradas. Pero por encima de los reyes había figuras aún más respetadas, los druidas. Ellos no eran solo sacerdotes, eran maestros, jueces, consejeros y guardianes del conocimiento. Conocían las leyes, los rituales, las plantas medicinales y los ciclos de la naturaleza. Su palabra tenía tanto peso que podía detener una guerra antes de que comenzara. Los druidas creían que el mundo visible y el invisible estaban conectados. Para ellos, ciertos lugares, bosques, colinas, ríos, eran sagrados. Allí se realizaban ceremonias que marcaban las estaciones, la vida y la muerte. Todo tenía un significado y nada era casual. Y como esta cultura se transmitía de forma oral, nacieron las leyendas. Historias de héroes como Cuchulainn, de reinas guerreras, de batallas épicas y de criaturas mágicas que habitaban el otro mundo. Estas historias no eran solo entretenimiento. Enseñaban valores, advertencias y la forma correcta de vivir dentro del clan. Así, Irlanda se convirtió en una tierra donde la historia y el mito caminaban juntos. Pero este mundo, tan conectado con la tradición y la palabra, estaba a punto de cambiar profundamente. Una nueva creencia, traída desde lejos, comenzaría a transformar la isla sin borrar por completo su alma antigua. 5. La llegada del cristianismo. Con el paso del tiempo, Irlanda seguía siendo una isla de clanes, druidas y tradiciones antiguas. Pero en el siglo V, algo nuevo cruzó el mar. No llegó con ejércitos ni con conquistas, sino con palabras, símbolos y una nueva forma de creer: el cristianismo. La figura más conocida de este momento es San Patricio, aunque no fue el único misionero.
Lo interesante es que el cristianismo en Irlanda no se impuso con violencia. Poco a poco fue adaptándose a la cultura celta. Muchos símbolos antiguos se mezclaron con la nueva fe, y los antiguos lugares sagrados no fueron destruidos, sino transformados. Los druidas no desaparecieron de un día para otro. Algunos conocimientos pasaron a los nuevos monjes, y muchas historias celtas se conservaron gracias a que fueron escritas por cristianos irlandeses. Este encuentro entre lo antiguo y lo nuevo creó una versión única del cristianismo, profundamente irlandesa. Comenzaron a surgir monasterios, no como grandes catedrales urbanas, sino como comunidades rurales. Allí se rezaba, se estudiaba y se enseñaba. Estos lugares se convirtieron en centros de aprendizaje, abiertos no solo a la religión, sino también al conocimiento. Así, Irlanda empezó a cambiar sin romper con su pasado. La isla mantenía su espíritu celta, pero ahora miraba al mundo con una nueva fe. Y ese equilibrio inesperado preparó el terreno para algo extraordinario. Irlanda pronto se convertiría en un faro de conocimiento en una Europa que entraba en tiempos difíciles. 6. La isla de los sabios. Con el cristianismo ya arraigado, Irlanda entró en una etapa sorprendente. Mientras gran parte de Europa vivía invasiones, guerras y la caída del Imperio Romano, la isla siguió un camino distinto. Lejos del caos continental, Irlanda se convirtió en un refugio de conocimiento. Los monasterios irlandeses comenzaron a multiplicarse. No eran solo lugares de oración, sino verdaderos centros de estudio. Monjes dedicaban sus días a copiar libros a mano, preservando textos clásicos de filosofía, ciencia y religión que de otro modo se habrían perdido para siempre. Aquí ocurre algo fascinante. Irlanda no había sido conquistada por Roma, pero terminó salvando gran parte del saber romano. Por eso, durante siglos, fue conocida como la Isla de los Santos y los Sabios. Desde esta tierra salieron monjes misioneros que viajaron por Europa, fundando escuelas y transmitiendo conocimiento. Los manuscritos creados en Irlanda eran verdaderas obras de arte. Colores vivos, letras ornamentadas y símbolos celtas se mezclaban con textos cristianos. El famoso Libro de Kells es un ejemplo perfecto de esta unión entre fe, arte y tradición ancestral. Así, en silencio y con paciencia, Irlanda iluminó una Europa oscura. Pero este periodo de calma no duraría para siempre. Desde el horizonte marino, nuevas embarcaciones se acercaban. Y esta vez no traían libros ni palabras de paz, sino hachas, fuego y un nombre que aún hoy impone respeto: los vikingos. 7. El rugido de los vikingos. Cuando Irlanda vivía uno de sus momentos más tranquilos y cultos, el sonido del mar comenzó a traer una nueva amenaza. A finales del siglo VIII aparecieron en el horizonte barcos largos y rápidos. Eran los vikingos, y su llegada cambió la historia de la isla. Al principio, los ataques fueron repentinos y brutales. Los monasterios, llenos de riquezas y sin defensas, se convirtieron en objetivos fáciles. Los monjes, que durante años habían copiado libros en silencio, ahora huían o se escondían. Fue un golpe duro para esa Irlanda pacífica y estudiosa. Pero con el tiempo, algo curioso ocurrió. Los vikingos no se limitaron a saquear. Muchos comenzaron a establecerse en la isla. Fundaron asentamientos que con los años se transformarían en ciudades importantes como Dublín, Cork y Limerick. El enemigo empezó a convertirse en vecino. Hubo batallas, alianzas y mezclas culturales. Algunos vikingos adoptaron el cristianismo, se casaron con irlandeses y aprendieron la lengua local. Irlanda ya no era solo celta y cristiana, ahora también llevaba sangre nórdica. Este periodo fue violento, sí, pero también marcó el inicio de la vida urbana en Irlanda y de una economía más conectada al comercio marítimo. Sin embargo, cuando los vikingos perdieron fuerza,
la isla no recuperó su independencia total. Desde el este, una nueva sombra comenzaba a crecer, más silenciosa, pero mucho más duradera: la influencia inglesa. ¿Te está gustando cómo contamos la historia? Suscríbete ahora y acompáñanos en más viajes por países llenos de misterio y cultura. 8. La sombra inglesa se aproxima. Tras el declive del poder vikingo, Irlanda no volvió a ser una isla completamente libre. En el siglo XII, una nueva fuerza cruzó el mar. No llegó con dragones en los barcos, sino con estandartes, armaduras y un objetivo claro: los normandos, apoyados por la corona inglesa. Todo comenzó como una intervención limitada. Un rey irlandés pidió ayuda externa para recuperar su trono, pero esa ayuda se transformó en presencia permanente. Los normandos trajeron castillos de piedra, nuevas leyes y una forma diferente de gobernar. Poco a poco, Inglaterra empezó a extender su influencia sobre la isla. Al principio, el control no fue total. Gran parte de Irlanda siguió bajo dominio de clanes gaélicos. Sin embargo, con el paso de los siglos, la autoridad inglesa se hizo más fuerte, especialmente en el este de la isla, alrededor de Dublín. Lo que comenzó como una sombra lejana empezó a cubrir cada vez más territorio. Este nuevo poder no solo cambió la política, sino también la propiedad de la tierra. Muchas familias irlandesas perdieron sus tierras, mientras nobles ligados a Inglaterra ganaban poder. Las tensiones crecieron lentamente, como una herida que no termina de cerrar. Irlanda entraba así en una etapa larga y compleja, marcada por la convivencia forzada, la resistencia y el conflicto. Y con el tiempo, estas diferencias no serían solo de poder o territorio, sino también de religión, creando una división profunda que marcaría generaciones enteras. 9. Tierra, religión y conflicto. Con la presencia inglesa cada vez más firme, Irlanda entró en una de las etapas más tensas de su historia. Ya no se trataba solo de quién gobernaba, sino de quién poseía la tierra y qué fe se practicaba. Y cuando esos dos temas se mezclan, el conflicto suele ser inevitable. A partir del siglo XVI, con los cambios religiosos en Inglaterra, la distancia entre irlandeses y gobernantes se hizo aún mayor. La mayoría de la población irlandesa siguió siendo católica, mientras que el poder político y militar pasó a manos protestantes, muchas veces llegados desde Inglaterra y Escocia. Se implementaron las llamadas plantaciones, un sistema donde tierras irlandesas eran confiscadas y entregadas a colonos leales a la corona inglesa. Para muchos irlandeses, esto significó perder no solo sus hogares, sino también su identidad y su forma de vida. Las leyes favorecían a unos y limitaban a otros. Los católicos enfrentaron restricciones para poseer tierras, educarse o participar en la política. No era una guerra constante, pero sí una presión diaria, silenciosa y profunda. Este período dejó una herida duradera. Las diferencias religiosas se convirtieron en símbolos de desigualdad y resistencia. Irlanda seguía luchando, pero el precio era alto. Y cuando parecía que la situación no podía empeorar, el país enfrentaría una tragedia que marcaría para siempre su memoria colectiva, una hambruna que cambiaría el destino de millones. 10. Hambre y dolor. En medio de tensiones, desigualdad y pérdida de tierras, Irlanda enfrentó uno de los capítulos más oscuros de su historia. Entre 1845 y 1849, una enfermedad atacó el principal alimento del pueblo, la patata. En pocos meses, los campos se volvieron negros y la comida desapareció. Para millones de familias pobres, la patata no era solo un alimento más, era la base de su supervivencia. Cuando falló, llegó el hambre y con ella, el dolor. Más de 1 millón de personas murieron, no solo por falta de comida, sino también por enfermedades y condiciones extremas. Mientras tanto, Irlanda seguía produciendo otros alimentos,
pero muchos eran enviados fuera del país. Este hecho generó una profunda sensación de injusticia que aún hoy se recuerda con emoción y debate. No fue solo una catástrofe natural, sino también una tragedia social. Las aldeas se vaciaron, familias enteras se separaron, muchos caminaban kilómetros en busca de ayuda que nunca llegaba. Los cementerios crecían y el silencio se apoderaba del paisaje que antes había sido verde y vivo. Pero el dolor no terminó allí. Para quienes sobrevivieron, la única salida fue partir, subirse a barcos rumbo a tierras desconocidas, dejando atrás su hogar. Así comenzó un éxodo masivo que llevaría la historia de Irlanda mucho más allá de sus costas hacia un nuevo capítulo marcado por la emigración y la nostalgia. 11. La diáspora irlandesa. Después del hambre, Irlanda nunca volvió a ser la misma. Los barcos que salían de sus puertos iban llenos de personas que no partían por aventura, sino por necesidad. Hombres, mujeres y niños dejaban atrás su tierra, muchas veces sabiendo que no regresarían jamás. Millones de irlandeses emigraron hacia Estados Unidos, Canadá, Australia y América Latina. El viaje era largo, peligroso y doloroso. Los barcos eran abarrotados y las condiciones difíciles. Aún así, la esperanza era más fuerte que el miedo. Al llegar, la vida no era fácil. Muchos enfrentaron pobreza, discriminación y trabajos duros, pero los irlandeses llevaron consigo algo que nadie podía quitarles: su identidad. La música, las historias, el idioma y la memoria de Irlanda viajaron con ellos. Con el tiempo, esta diáspora ayudó a construir ciudades, ferrocarriles y comunidades enteras. San Patricio empezó a celebrarse lejos de Irlanda, y el verde se convirtió en un símbolo global. Irlanda ya no era solo una isla, era un pueblo repartido por el mundo. Sin embargo, aunque la gente se fue, la idea de Irlanda se fortaleció. Desde lejos, muchos comenzaron a soñar con un país libre, digno y respetado. Y ese sueño, alimentado por la distancia y la memoria, daría fuerza a un nuevo despertar dentro de la propia isla. Quédate hasta el final. Pero antes, suscríbete para no perderte las próximas historias que conectan pasado y presente. 12. El despertar nacional. Después de siglos de control externo y de una herida profunda causada por el hambre y la emigración, Irlanda comenzó a mirarse a sí misma. A finales del siglo XIX, algo cambió en el corazón del país. No fue una explosión repentina, sino un despertar lento, constante, como cuando alguien abre los ojos después de un largo sueño. Todo empezó con la cultura. Intelectuales, poetas y maestros entendieron que para sobrevivir como nación, Irlanda debía recuperar su voz. Se impulsó el uso del idioma gaélico, se rescataron canciones antiguas, mitos celtas y deportes tradicionales. La identidad irlandesa dejaba de ser algo del pasado y volvía a caminar entre la gente. Este movimiento cultural pronto despertó una pregunta más grande. Si tenemos una cultura propia, ¿por qué no decidir nuestro propio futuro? Así, el despertar cultural se transformó en un movimiento político, con demandas de autonomía y autogobierno. Surgieron líderes, partidos y organizaciones con ideas distintas, pero con un mismo sentimiento: el deseo de dignidad y reconocimiento. Hubo debates intensos, protestas y momentos de tensión. No todos los irlandeses pensaban igual, y eso hacía el camino más complejo. Aún así, el despertar nacional ya no podía detenerse. Irlanda había recuperado su conciencia como pueblo, y ese nuevo espíritu empujaría al país hacia uno de los momentos más decisivos de su historia, donde la lucha por la independencia dejaría de ser una idea y pasaría a convertirse en realidad. 13. Independencia y división. El despertar nacional llevó a Irlanda a un punto sin retorno. A comienzos del siglo XX, el deseo de autogobierno se convirtió en acción.
Tras años de tensiones, levantamientos y negociaciones, la pregunta ya no era si Irlanda cambiaría, sino cómo. En 1921 se firmó un acuerdo que dio origen al Estado Libre Irlandés, un país con autonomía propia, aunque todavía vinculado al Reino Unido. Para muchos, fue una victoria histórica después de siglos de control externo, pero esa independencia llegó acompañada de una decisión dolorosa. La isla quedó dividida. 6 condados del norte, con una mayoría protestante y fuertes lazos con Gran Bretaña, permanecieron como Irlanda del Norte bajo control británico. El resto del país siguió un camino independiente. Esta división no fue solo una línea en el mapa, separó familias, comunidades y visiones de futuro. Para algunos fue una solución práctica, para otros una herida abierta. Lo cierto es que marcó profundamente la vida política y social de la isla. Irlanda había logrado su libertad parcial, pero el precio fue alto. Y aunque el nuevo Estado comenzaba a construir su identidad, la división del norte traería décadas de tensión y conflicto. Sin embargo, incluso en ese escenario difícil, surgiría lentamente la posibilidad de algo diferente: el diálogo y la búsqueda de paz. 14. Dolor, diálogo y paz. La división de la isla no trajo calma inmediata. Al contrario, durante gran parte del siglo XX, especialmente en Irlanda del Norte, el conflicto siguió presente. Fue un período marcado por dolor, desconfianza y violencia, donde las diferencias políticas y religiosas se volvieron profundas y difíciles de superar. Comunidades enteras crecieron separadas por muros invisibles y a veces reales. Familias vivían con miedo, y la tensión formaba parte de la vida cotidiana. Este conflicto, conocido como The Troubles, dejó miles de víctimas y cicatrices que no se borran fácilmente, pero incluso en los momentos más oscuros surgió algo poderoso: la voluntad de dialogar. Con el paso del tiempo, muchas personas entendieron que la violencia no ofrecía un futuro. Líderes políticos, ciudadanos comunes y organizaciones civiles comenzaron a buscar soluciones pacíficas. Ese esfuerzo culminó en 1998, con el Acuerdo de Viernes Santo, un paso histórico hacia la paz. No resolvió todos los problemas de un día para otro, pero abrió una puerta al entendimiento, al respeto y a la convivencia. Irlanda aprendió, con mucho dolor, que la paz no significa olvidar el pasado, sino aprender a vivir con él. Y ese aprendizaje preparó el camino para una Irlanda moderna, consciente de su historia, pero decidida a mirar hacia adelante. 15. Irlanda hoy. Memoria y futuro. Llegamos al presente, pero la historia no se detiene. Irlanda hoy es el resultado de todo lo que vivió antes: invasiones, hambre, emigración, lucha, diálogo y aprendizaje. Es un país pequeño en tamaño, pero con una memoria enorme, y eso se siente en cada rincón. Cuando caminas por una ciudad como Dublín, ves edificios modernos, empresas tecnológicas y una vida urbana activa. Pero a pocos pasos encuentras calles antiguas, música tradicional saliendo de un pub y relatos que siguen pasando de generación en generación. En Irlanda, el pasado no está encerrado en museos, convive con el presente. La sociedad irlandesa aprendió a valorar su identidad sin cerrarse al mundo. Es un país abierto, diverso y conectado globalmente, pero profundamente orgulloso de su lengua, su música y su historia. Las cicatrices del pasado no se esconden, se recuerdan como lecciones. Políticamente, Irlanda sigue buscando equilibrio, cooperación y estabilidad, especialmente en su relación con Irlanda del Norte. No es un camino perfecto ni terminado, pero es un camino basado en el diálogo, algo impensable décadas atrás. Irlanda hoy mira hacia el futuro sin olvidar de dónde viene, porque entendió algo fundamental: una nación no es solo su territorio,
sino la historia que decide contar y la forma en que elige seguir adelante. Y mientras el viento siga cruzando sus colinas verdes, la historia de Irlanda continuará viva, esperando ser contada una vez más. Irlanda no es solo una isla en el mapa, es una historia que se niega a desaparecer. Cada invasión, cada pérdida y cada renacimiento dejó marcas profundas, pero también forjó un pueblo que aprendió a resistir sin olvidar quién es. Entre leyendas antiguas y ciudades modernas, Irlanda nos recuerda que la identidad no se mide por el tamaño de un territorio, sino por la fuerza de su memoria. Y mientras el viento sigue cruzando sus colinas verdes, la historia irlandesa continúa, viva, esperando ser contada una vez más. Si quieres seguir explorando la historia de otros países de forma simple y profunda, suscríbete al canal. La historia continúa.